Welcome to Pro Español. Entiendes un poco de español, pero cuando quieres hablar, las palabras simplemente no salen. Así que haz este ejercicio conmigo. En este video vas a practicar 100 frases en español. Sí, 100 frases. Usaremos 10 verbos súper importantes que la gente usa todos los días. Y para cada verbo repetirás 10 frases simples y naturales. Al principio, las frases son muy fáciles, solo de 3 palabras. Luego, poco a poco, se vuelven más largas, más naturales y más interesantes. Vas a escuchar diferentes pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Sin pensarlo demasiado, empezarás a entender cómo funcionan las frases. Pasarás de un nivel principiante a uno más avanzado de forma natural. La regla es simple: escucha y repite en voz alta conmigo. Sigue haciendo estas frases hasta el final y sentirás que tu español se vuelve más fluido y natural. ¿Lista para el reto? Empecemos con el primer verbo. Verbo 1. Estar. Escucha y repite. Estoy lista. ¿Estás aquí? Él está tranquilo. Ella está muy feliz. Ya estamos en clase. Estás frente a la casa. Están en el café esta mañana. Están muy ocupados hoy. Estamos felices de verte. Están muy cansados después del trabajo. Verbo 2. Tener. Escucha y repite. Tengo hambre. Tienes razón. Él tiene 3 gatos. Ella tiene una buena idea. Tenemos un pequeño problema. Tienes mucho trabajo. Ellos tienen una cita mañana. Ellos tienen una reunión importante. Tenemos ganas de viajar. Ellos aprendieron mucho hoy. Verbo 3. Ir. Voy a irme. ¿Estás bien? Él va a trabajar. Ella va al mercado. Vamos al cine esta noche. Vas a ver esta película. Ellos visitan Barcelona mañana. Ellos van a preparar la cena. Vamos a aprender algo hoy. Ellos van a empezar un nuevo proyecto. Verbo 4. Hacer. Hago deporte. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho frío. Ella está haciendo un pastel. Estamos tomando un descanso ahora. Estás haciendo un trabajo importante. Ellos montan en bicicleta los domingos. Ellos están haciendo una lista de compras. Prestamos atención a los detalles. Ellos están haciendo un esfuerzo para tener éxito. Verbo 5. Decir. Escucha y repite. Digo hola. Dices tu nombre. Él dice la respuesta. Ella da su opinión. Decimos gracias al profesor. Dices algo importante. Ellos cuentan un chiste divertido. Ellos comparten su idea claramente. Saludamos a los vecinos. Ellos dicen que la reunión está empezando. Verbo 6. Querer. Quiero irme. ¿Quieres un café? Él quiere aprender español. Ella quiere comprar un libro. Queremos visitar este museo.
¿Quieres probar este restaurante? Ellos quieren cambiar de trabajo. Ellos quieren preparar la cena. Queremos entender esta idea. Ellos quieren empezar un nuevo proyecto. Verbo 7. Poder. Escucha y repite. Puedo venir. Puedes intentar. Él puede entrar. Ella puede ayudar. Podemos esperar aquí. Puedes hacer una pregunta. Ellos pueden resolver este problema. Ellos pueden terminar este trabajo. Podemos encontrar una solución. Juntos pueden tener éxito si son pacientes. Estas frases te ayudan a hablar sobre habilidades, lo que puedes hacer y lo que otros pueden hacer, algo muy útil en conversaciones reales. Verbo 8. Tener que. Escucha y repite. Tengo que irme. Tienes que intentar. Él tiene que llamar a su mamá. Ella tiene que terminar este trabajo. Tenemos que prepararnos para la reunión. Tienes que seguir estas instrucciones. Ellos tienen que arreglar el coche. Ellos tienen que organizar la fiesta. Tenemos que tomar una decisión importante. Ellos tienen que encontrar una solución rápidamente. Verbo 9. Tomar. Escucha y repite. Tomo el autobús. Tomas tu café. Él toma una foto. Ella hace una cita. Estamos tomando el tren esta mañana. Estás tomando notas importantes. Ellos están tomando un descanso por la tarde. Ellos están tomando una decisión juntos. Nos estamos tomando el tiempo para pensar bien las cosas. Ellos están asumiendo una gran responsabilidad. Verbo 10. Pensar. Escucha y repite. Pienso a menudo. Piensas en él. Él piensa en el trabajo. Ella piensa en su futuro. Estamos pensando en una solución. Piensas en este problema. Ellos piensan en su familia. Ellos piensan en un nuevo proyecto. Pensamos que es posible. Él piensa que la situación va a cambiar. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo diferente. Ya has practicado 10 verbos muy importantes. Vas a escuchar una pequeña historia. En esta historia encontrarás todos los verbos que hemos practicado. Escucha con atención e intenta identificar los verbos que ya conoces. También puedes repetir algunas frases en voz alta si quieres seguir practicando. ¿Lista? Vale, escuchemos la pequeña historia. Una mañana, Daniel ya está despierto a las 6. Hoy es un día importante para él. Tiene una entrevista de trabajo en otra ciudad. Está preparando su bolso y se asegura de tener todos sus documentos. En ese momento se dirige a la estación de tren. El tren sale en 10 minutos. Durante el viaje, Daniel mira por la ventana y piensa en su vida. Está muy concentrado en su futuro. Cuando llega a la ciudad, toma un café en un pequeño café cerca de la oficina. También se toma unos minutos para respirar y calmarse. Antes de la reunión, da un pequeño paseo alrededor del edificio. Eso lo hace sentir bien y más relajado.
En la oficina, una mujer lo saluda con una sonrisa. Ella dice que el equipo está feliz de conocerlo. Daniel quiere demostrar que está motivado para el trabajo. También quiere aprender cosas nuevas. Durante la entrevista, le preguntan si puede trabajar bien con otros. Daniel dice que puede colaborar fácilmente con las personas. Al final de la reunión, entiende que tiene que esperar la respuesta, pero sabe que necesita mantenerse confiado. Por la tarde, en el tren de regreso a casa, Daniel piensa en el día. Sonríe y se dice a sí mismo que, pase lo que pase, va a seguir adelante. Genial. Acabas de escuchar una pequeña historia en español. En esta historia encontraste los 10 verbos que practicamos: estar, tener, ir, hacer, decir, querer, poder, tener que, tomar y pensar. Si algunas frases todavía te parecieron un poco difíciles, no pasa nada. Lo más importante es escuchar con frecuencia y practicar regularmente. Puedes ver este video varias veces. Cada vez tu oído mejorará para entender y tu pronunciación también va a mejorar. Ahora dime en los comentarios cuál verbo te parece más fácil y qué frase te gustó más hoy. Si este video te ayudó a practicar tu español, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos pronto para más práctica de español.